teléfono, hermanos, para que podamos nosotros poner cronológicamente en dónde estamos, concerniente a las fechas, ¿verdad? Y la palabra ahí clave, ¿verdad? Es la palabra dispersión, ¿verdad? O sea que una persecución en donde hubo, en donde los cristianos salieron de Jerusalén. Y miramos nosotros entonces lo siguiente: hubo varias dispersiones en la ciudad de Jerusalén, pero la que nos interesa es la que ocurre últimamente ahí en la ciudad de Jerusalén. Y miramos nosotros lo siguiente: primeramente, miramos que Jesucristo tenía 30 años cuando él empezó su ministerio, dice Lucas capítulo 3 y versículo 23. Y teniendo Jesucristo 30 años, eso los pone en la fecha 26. Ok, luego poner tiempo de Cristo. Ok, 26, porque recuerde, Jesús nace 4 años antes de llegar a la fecha número 1, ¿verdad? Solo que esto pues entonces nos da a entender en el libro de Juan, capítulo 2 y versículo 13, dice que Jesucristo después del bautismo entra en la ciudad de Jerusalén a una fiesta de los judíos. Recuerden, las fiestas de los judíos eran cada año y los judíos necesitaban que ir a Jerusalén para cumplir con esa fiesta, solo que aquí está el primer año. Eso pone entonces a Jesucristo en 31 años y los pone en la fecha de 27, ¿verdad? Segundo o tercero, miramos nosotros que en Juan capítulo 5, versículo 1, se nos habla nuevamente de otra fiesta. Esto ya es el segundo año, el año 28, y nos pone en 32 años de Jesucristo. 31, 32, ¿ok? Y luego ya miramos nosotros que en Juan capítulo que es 12 y versículo, no recuerdo el versículo, me parece que es también 12, ¿verdad? Déjeme double check, como decimos, ¿verdad? Juan capítulo 12, ahorita les digo. Sí, el capítulo 12 dice: el siguiente día, grande multitud que había venido a la fiesta. La palabra clave es fiesta. Miramos nosotros que este es el tercer año de Jesucristo, el ministerio, ¿verdad? Lo pone en 33. Y esto concuerda con lo que se dice que Jesucristo fue puesto a muerte a la edad de 33. ¿Ok? Solo que entonces fue el año 29. ¿Ok? Entonces miramos nosotros que esto es la fecha en donde nos encontramos, pero luego después miramos nosotros que durante esto, ¿verdad?, hubo una dispersión en Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Por causa de la muerte de Esteban, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí está la dispersación, ¿verdad? Hechos 4. Entonces, esto pues nos pone ya en una fecha, no sabemos exactamente, pero sabemos bien, ¿verdad?, que en Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, tenemos la conversión de Saulo, ahora el apóstol Pablo. Y según los lexicógrafos, los historiadores, especialmente Josefo, el que lee un poco más, dice que el apóstol Pablo o Saulo se vino a convertir entre el año 35 y 36. Entonces eso ya lo pone, noten la distancia. Entonces estamos viendo que la dispersión sucedió más o menos durante este periodo de tiempo. Y fue concerniente a los que estaban en Jerusalén. Cuando regresamos a Hechos capítulo 2 y versículo 10, note que ahí se encontraban 14 naciones
reunidas en la ciudad de Jerusalén. Hechos capítulo 12, versículo 10 dice, empieza del 9. El 8 dice, ¿cómo pues? Hechos 2:8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Menciono yo, ¿mande? También cretenses y árabes. ¿Eh? También cretenses y árabes. Ok. Pero miramos nosotros, ¿verdad? Que estos en Hechos, capítulo 2 y versículo del 8 al 10, nos habla de los judíos, y estos son a los cuales Santiago les está escribiendo. Recuerden que Santiago ya hemos establecido que es el medio hermano o hermano de Jesucristo. Mateo capítulo 13, versículo 55 nos habla de esto. Es el autor de este libro, Santiago. Y por lo tanto miramos nosotros que a estas tribus, las que fueron dispersas en Hechos 8:4, son los que escribe. Y claro, ¿verdad? Que miramos que el libro de Santiago es uno de los primeros libros que se escribe y se le da la fecha de 50 en adelante. Pero recuerde que si vamos siguiendo la cronología, miramos nosotros que en Hechos, capítulo 13 y 14, fue el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y el primer viaje misionero del apóstol Pablo fue de la fecha 48 al 49. Y luego miramos Hechos, capítulo 15, en donde hubo el problema que se arregló ahí en Jerusalén. Esto se dice que fue la fecha 50 al 51. Solo que ya estamos en la época en cuando Santiago escribe este libro. Solo que esto es lo que quisiera yo que ustedes entendieran, que Santiago les está escribiendo a los judíos que fueron dispersos por todas estas áreas. Ahora, la pregunta que normalmente surge cuando hablamos de todo esto, ¿serían estos judíos enseñados correctamente concerniente a la doctrina básica? Hechos capítulo 2 y versículo 42 dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles estaban cumpliendo lo que Jesucristo les dijo en Mateo capítulo 28 y versículo 20. El 19 dice, por tanto, ir a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles, dice Jesucristo, versículo 20, todas las cosas que yo os he enseñado. Ahí esto es la doctrina que los apóstoles deberían haber enseñado. Entonces la pregunta es, ¿serían estos judíos enseñados completamente toda la doctrina que necesitaban que entender, que recibir en aquel momento? Y claro que la pregunta o la contestación a la pregunta varía, porque de aquí, hermanos, de no ser enseñados correctamente, surgieron ¿quién? Los judaizantes. Judaizantes, ¿ok? Estos son los judíos cristianos que le causaron muchos problemas al apóstol Pablo. Y estos judíos cristianos, ¿verdad? Ellos incorporaron, Hechos capítulo 15, versículo 1 y 5, incorporaron la enseñanza judaica, el Antiguo Testamento, juntamente con la enseñanza cristiana. Y esto, pues claro que no debemos de hacer, ni ellos tampoco debían de hacer. Y hubo problemas. A esta audiencia Santiago le está escribiendo. A esta audiencia Santiago les quiere comunicar la religión verdadera, como dice el versículo 27. Y ahorita ya miro que no va a tener tiempo para acabar con todo el capítulo 1 y le vamos a continuar la próxima semana porque ahí hay bastante información importante que usted y yo necesitamos que obtener para que podamos entender el resto del libro. ¿Okay?
Solo que entonces esto es lo que está ocurriendo en ese entonces. Y esto es al grupo al cual Santiago le escribe. Santiago era más parcial a los judíos que a los gentiles. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que Santiago después aceptó de que el gentil era parte de la iglesia. Esto fue la discusión de Hechos capítulo 15. Y miramos nosotros que Santiago poco a poco vino a descartar, ¿verdad?, este grupo de judíos, los judaizantes, que causaron muchos problemas dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Estos son los que desviaban a muchos cristianos de la religión verdadera. Estos son los que siguieron al apóstol Pablo a la región de Galacia y desviaron. Por eso Pablo, cuando les escribe a las iglesias de Galacia, les dice, oh Gálatas insensatos. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha cambiado de pensar de la manera en cómo se les enseñó primeramente? Y claro que fue concerniente a la doctrina cristiana. A este grupo de personas, de cristianos, Santiago les está escribiendo. Pregunta o comentario. Ok. Ahora, ¿qué les está escribiendo Santiago? Bueno, primeramente empezamos con la segunda división de este capítulo. Y son los versículos del 2 al 11. Y se habla de la palabra, aquí la palabra prueba. Es interesante. La palabra prueba, ¿verdad? La palabra griega es la palabra, esta es la palabra griega. La palabra tentación es algo que se deriva, ¿verdad?, de esto. Es la palabra la misma palabra, solo que quiere decir lo mismo. Quiere decir una prueba. ¿Ok? Una prueba. Ahora, todo se viene al contexto de donde se encuentre esta palabra. Y pongo palabra prueba porque es lo que se usa en el versículo 2 en adelante. Y luego del 2 en adelante es la palabra tentación. Y normalmente venimos a usar la palabra tentación en referencia a algo malo. Y la palabra prueba, ¿verdad?, en algo bueno. Bueno, pero es la misma palabra griega. Viene a tener el mismo significado, una prueba. Puede ser una prueba para caer en pecado o puede ser una prueba para probar la fe del cristiano. Y recuerde que estamos hablando de un grupo que necesitaba que entender que ellos iban a ser probados. Ellos iban a ser probados. Ahora, ¿por qué les habla Santiago de esta manera? Bueno, quizás por los líderes judaizantes que en aquel entonces estaban cambiando mentes y corazones de muchos cristianos. O quizás para que ellos entendieran, ¿verdad?, de que no porque simplemente obedecieron a Cristo Jesús, ya no iba a haber pruebas en su vida. O sea que Dios ya no los iba a probar a ver si acaso realmente ellos eran verdaderos hijos e hijas de Dios. Entonces lo que vemos nosotros aquí en los primeros versículos es lo siguiente. Es lo siguiente. Y lo voy a poner aquí en la fe. Ok. Prueba de Dios para mirar el resultado. El resultado puede ser una fe débil, una fe fuerte. Y claro, ¿verdad?, que tiene sus características.
características. Y claro que esta fe viene por oír que la palabra. No quiero que vengamos a confundir. Yo no estoy hablando para ser cristiano. Estoy hablando ya, la persona es cristiana. Uno necesita fe para agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Solo que necesitamos que entender eso, pero no estoy hablando de ese tipo de fe. Porque ¿sabían ustedes que el libro de Santiago, hermanos, entró en mucha controversia cuando primeramente se estaba tratando de poner en el canón de la Biblia? Martín Lutero fue el que se opuso de que este libro fuera puesto en el canón porque él decía, ¿verdad?, de que uno no es salvo por obras. Y claro que aquí no estamos hablando las obras de salvación. Estamos hablando ya de las obras que demuestra una fe fuerte, teniendo fe. Y esto era la controversia que se llevó a cabo al principio, cuando ya se estaba tratando de sentar los 27 libros inspirados por Dios. Usted bien recuerda que para entrar a esta lista tenían que pasar por los libros tenían que pasar por ciertas pruebas para llegar a ese punto, para poder decir, estos están en el canón de la Biblia. Pero ese es otro estudio, en otra ocasión lo vamos a ver y lo iremos a ver, Dios mediante. Pero para ahorita, ¿verdad?, para que sepan que hubo gran controversia concerniente a este libro de Santiago. Solo que vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo a la fe para ser cristiano, me estoy refiriendo a la fe que un cristiano ya debe de tener. Y recuerde que aquí entramos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, donde dice que a vuestra fe añadir con toda diligencia virtud. A nuestra virtud añadirle conocimiento, y esto es de lo que estamos hablando. Solo que es oír la palabra, y podemos poner aquí Romanos, capítulo 10 y versículo 17, oír la palabra de Dios. Y viene la fe. La fe es la persuasión. La persuasión y la convicción. Convicción de la persona. Solo que Dios nos prueba para ver cuál es nuestra persuasión y cuál es nuestra convicción. Todos los días Dios nos prueba. Ahora, yo no puedo decirle cómo nos va a probar Dios, pero Dios nos prueba. Sabemos bien esto porque miramos nosotros que en Génesis, miren, Génesis capítulo 22 y versículo 1, considera lo que dice la palabra del Señor concerniente a Abraham, el padre de la fe. Dice Génesis capítulo 22 y versículo 1 lo siguiente. Génesis capítulo 22 versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó, ahí está la palabra. Nomás que aquí está en el lenguaje hebreo. Pero ahí está la palabra. Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, ve, y él respondió, heme aquí. Otra vez, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y ya entonces le comienza a hablar de la forma en cómo Dios le habló a Abraham, que fuera y sacrificara a su único hijo. Pero note lo que dice en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, y acabamos de estudiar este libro, pero Hebreos capítulo 11 y versículo 17, considera lo que dice de lo que acabamos de leer. Hebreos capítulo 11, versículo 17, por la fe Abraham cuando fue probado, noten, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Aquí nos da a entender que lo que estaba probando Dios en esa ocasión era ¿qué? La fe de Abraham.
Solo que Dios nos prueba. Dios nos prueba nuestra fe. ¿Ok? Miramos nosotros que en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4, note lo que dice. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como agradar a los hombres, sino a Dios, quien prueba nuestros corazones. Ahí está lo mismo, ¿verdad?, que lo que estamos hablando, solo que no debe de haber ninguna discusión que Dios nos prueba. Ahora, ¿cómo le prueba Dios a usted? Pues ya usted tiene que averiguar qué es lo que se constituye prueba de Dios para ver cuál es el grado de dedicación, de persuasión y convicción a la fe que tiene. ¿Ok? Pero Dios nos prueba. No para caer en mal, sino para ver si acaso su fe es fuerte o si acaso su fe es débil. Ahora, hay fe fuerte. En Hebreos, capítulo 10 y versículo 22, note lo que dice. Hebreos capítulo 10 y versículo 22, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos capítulo 10 y versículo 22 dice la palabra lo siguiente. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Esa palabra en plena certidumbre de fe quiere decir con una fe fuerte. Dios no quiere personas con una fe mediocre. Dios no quiere personas con una fe débil. Él quiere una persona con fe fuerte. Porque las cosas que habrán de venirle concerniente a la tentación que Satanás habrá de ponernos delante de nosotros, hermano, es real. Es real. No es cosa de fuego. Y ahí es en donde se va a ver si acaso nosotros verdaderamente tenemos una fe fuerte. Dejen poner un ejemplo. ¿Recuerdan cuando lee usted el libro de Job, capítulo 1, qué es lo que lee? Ahí en el capítulo 1 dice que vinieron los ángeles de Dios y también vino Satanás en presencia de Dios. ¿Recuerdan? Y Dios le dice a Satanás, ¿has considerado mi siervo? Que como él no hay ninguno en el mundo, un hombre perfecto, un varón perfecto, ¿recuerdan de ese texto? Y le dice a Satanás, pues lo cuides, lo protejas, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo, bueno, te doy libertad para que hagas con él lo que necesitas que hacer para que pueda haber una prueba de la fe de él, pero Satanás lo usó en forma de tentación. Dios lo usó en forma de lo bueno, ¿verdad? Pero en forma de tentación fue Satanás. Y cuando ya todo se llevó a cabo, ¿qué es lo que dijo Job? La mujer de Job, bueno, pasó por lo mismo, ¿verdad? Ella perdió todo, ella perdió a sus hijos, pero luego recuerdan lo que Job le dice a la mujer de él. En Job capítulo que es 2 y versículo 8 y 9, por ahí. Y pobre, ya vamos con la mujer de vuelta, no quiero nada que ver. Y le dijo, ¿cómo suele hablar cualquier de las mujeres fautas? Dice, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Noten la fe de Job. La fe de Job fue una fe fuerte. Fue probado. Y la prueba de Job fue difícil. Perdió todo lo que él tenía. Todo su ganado. En otras palabras, como decimos en inglés, he went bankruptcy. Se perdió todo. Perdió a su familia. Y luego, a pesar de todo esto, ¿verdad? Pues claro que la mujer, siendo el vaso más frágil y con emociones mucho más débiles, ¿verdad?
ella también pasó por lo mismo y el sufrimiento de ella fue un sufrimiento diferente a Job, que le contestó la esposa de Job de la manera que le contestó a Job, ¿verdad? Porque estaba frustrada, angustiada. Pero Job le hace ver a la mujer, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, demostrando una fe fuerte de parte de Job. La mujer demostró una fe posiblemente mediocre o una fe débil, a pesar de todo esto. Entonces, esto es lo que miramos nosotros a través de nuestra vida también. Miramos a hermanos y hermanas, ¿verdad?, que son fuertes en la fe. Y no importa las circunstancias en las cuales ellos se encuentren, no importa las pruebas que vengan a la vida de ellos siempre van a mantener una fe fuerte. Se acercan al trono de Dios con una certeza de fe, sabiendo bien de que sí han pasado por lo que han pasado, pero ellos van a ser triunfantes en Dios. Y no importa si es la muerte de uno mismo, no importa si es la muerte de un ser querido, no importa todo esto, ¿verdad? Prueba nuestra fe. Porque ¿cuándo es cuando realmente venimos a abandonar nuestra fe? Venimos a sentirnos en un estado de ser mediocre o débil. Es cuando vienen los problemas de nuestra vida, que no es así. Es cuando vienen. Entonces, la Biblia habla de una fe fuerte, pero también habla de una fe débil. En Romanos capítulo 14, versículo 1, note lo que dice el apóstol Pablo concerniente a esto. Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Qué bueno que llegaron bien, hermana. Romanos 14, versículo 1 dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ya estamos viendo algunas características de los débiles en la fe. Los débiles en la fe son pleitistas. ¿Lo ven? Pero vienen a pelear porque quieren sobreponer su opinión sobre la verdad. ¿Ven lo que dice ahí el texto? Ellos tienen solamente opiniones, no tienen ninguna base, ninguna convicción. ¿Por qué? Porque la fe es una persuasión y convicción ¿en qué? En la palabra. ¿Entendemos? No es en su propia opinión. La Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia ¿qué? Opinión. Sino que todo esté basado en la palabra de Dios. Pero el débil se cree sabio en su propia opinión. Por lo tanto, al tener sus propias opiniones, pues las características de la persona débil en la fe es pelear, es argumentar. Y en ocasiones, estos son los que detienen en ocasiones al grupo o a las personas fuertes en hacer cosas que se deben de hacer, porque el fuerte, para el fuerte, hermanos, no hay ningún impedimento. ¿Entendemos eso? Para el fuerte no hay ningún impedimento, sino que solamente es un obstáculo, ¿verdad?, que va a necesitarse más atención, un obstáculo que uno va a tener que estudiar un poco más para ver cómo se trata para seguir adelante. No para decir, bueno, no podemos hacerlo. En el vocabulario del cristiano nunca debe existir la palabra no podemos, porque sí se puede. ¿Entendemos eso? Sí se puede. Lucas capítulo 1, versículo 33, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entendamos eso. Para el débil no podemos, para el fuerte sí podemos. Quizás esto no sea la manera correcta para hacerlo, pero hay otra manera en cómo podemos llegar a ese punto. En cómo podemos alcanzar y lograr aquellas cosas que necesitan que llegar. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el problema que el apóstol Pablo tuvo con los débiles en la fe? 1 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 13. El apóstol Pablo se sentó, ¿verdad? Y comió carne. Y el cristiano débil dijo, ¡ah! Esa carne fue sacrificada a los ídolos. Fue sacrificada a los ídolos. El débil, ¿verdad? Es lo que hace. Comienza a poner duda, comienza a criticar, comienza a mirar lo negativo de todo y se hace un escándalo tremendo. ¿Entendemos eso?
Son las características de un cristiano débil. Es lo que dice la palabra del Señor. Y porque el cristiano débil todavía necesita, como dice el versículo 14, versículo, no contiendas con ellos, sino que instrúyeles, enséñales. Entonces hay que tener paciencia con ellos. De instruirles y enseñarles, ¿verdad? Que el comer carne, sacrificar los ídolos, no es pecado. No es pecado. Sino que uno tiene que entender, tiene que tener una perspectiva correcta concerniente a todo esto. Mira, si yo le pongo atención a eso y le doy yo substancia a ese proceso, en esencia, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que existen dioses que tienen poderes, ¿verdad? Y no existen dioses que tienen poderes. Salmos dice que tienen ojos y no ven. Tienen oídos, dice, y no hablan. No oyen. Tienen boca y no hablan. Entonces no existen. Nosotros somos quienes le damos poder a un Dios, si acaso comenzamos a poner peros. ¿Entendemos eso? Solo que entonces el débil es lo que hace. Y note lo que el apóstol Pablo dice. Ya cuando se le quiere enseñar a un débil se le enseña, pero sigue terco. Y hay de esos tipos de hermanos y hermanas que así son, hermanos. No importa qué le vas a enseñar, ¿verdad? Hay tan tercos con una gota. No, que esto y no, que... otra vez, hermano. Otra vez, hermano. Note lo que dice 1 Corintios capítulo 10. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo, porque todo el contexto, 1 Corintios capítulo 8, 9 y 10, está hablando de esto. Y el apóstol Pablo llega al punto de decir, 1 Corintios capítulo 10, versículo 29, la conciencia, digo, no la tuya, está hablando del hermano fuerte, no la tuya, sino la del otro, la del quién, la del débil. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? ¿Entendemos eso? El apóstol Pablo dice, ¿por qué tengo yo que ser juzgado por este débil? Y si yo, el 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué le he de ser censurado? ¿Por qué he de ser censurado por aquellos de que doy gracia? O gracias. Entonces Pablo está diciendo, si acaso al hermano débil se le enseña y todavía así es terco con sus opiniones y terco con sus puntos de vista equivocados, dice, pues ya es culpa de ellos. Pero no que vengan a juzgar mi conciencia. Estamos hablando ya de las características de estas dos personas. Y esto, hermano, es lo que vemos también en la iglesia. En la iglesia vemos hermanos, hermanas con fe fuerte. Esto no quiere decir que no van a ser probados por Dios. Todos somos probados por Dios para ver qué tan fuerte está nuestra fe. Pero miramos también que existen personas débiles en la fe. Y en ocasiones, ¿verdad? Aquí, no en ocasiones siempre, de donde vienen a salir los problemas entre la congregación. Por lo tanto, se le pide al que tiene fe fuerte, ¿verdad? Que seamos, ¿qué? Pacientes. ¿Ven la palabra ahí en versículo 3? ¿Qué dice? Dice aquí, vamos a regresar a Santiago. Dice Santiago capítulo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí estamos en esos versículos. Entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que esto es lo que Santiago está diciendo. Recuerden, otra vez, les recuerdo, les está hablando a los judíos que han sido dispersos. Les está hablando al judío que traían duda en su mente porque habían sido endoctrinados por los judaizantes. Aquellos hermanos quienes les habían enseñado que deberían de someterse a la ley de Moisés y a la ley de Cristo. Le está hablando a esta audiencia y les está tratando de cambiar su manera de pensar, su manera de ser, para que no sean, como dice el americano, ¿verdad? Troublemakers, para que no sean problemáticos en la iglesia, para que no venga a haber problemas en la iglesia.
para que podamos trabajar juntos, unidos, con un solo propósito para alcanzar el propósito de Dios. Y esto es lo que habla, ¿verdad? Los primeros 11 versículos. Como les dije, ¿verdad? El tiempo ya se me terminó y no vamos a acabar de ver todo el capítulo, por eso lo voy a dividir en dos, porque hay mucho aquí que sacar. Y luego dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué es la palabra sabiduría? La palabra griega es la palabra sofía. ¿Qué quiere decir la palabra sofía? Quiere decir aquello lo cual se obtiene por medio de aplicación de ¿qué? Por medio de aplicación de la palabra. Noten, Dios nos prueba. Y en la prueba va a resultar nuestra persuasión, nuestra convicción y también nuestra aplicación. Nuestra aplicación a estas dos cosas. Y cuando lo aplicamos, entonces, esto es lo que produce ¿qué? Sabiduría. Entonces, si a uno le falta sabiduría, pídesela a Dios. Lo que le estamos pidiendo a Dios es decir, Señor, pruébanos. Prueba mi fe. Ahora, si Dios va a probar nuestra fe, la siguiente pregunta, ¿cómo lo va a hacer? Yo no lo sé. Eso depende en cada uno de nosotros, en qué es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Ya le enseñé cómo Dios probó a Job. Ya le enseñé en cómo Dios también probó al apóstol Pablo, a Saulo, ¿verdad? Dice, le he pedido al Señor, ¿qué tantas veces? 3 veces que me quite ¿qué? Este aguijón. Ahora nunca se ha llegado qué aguijón era del cual el apóstol Pablo está hablando, pero trae un aguijón. Y para él era una prueba, porque Dios le dice, bástate de ¿qué? De mi gracia. En otras palabras, Dios le estaba probando para ver si acaso la persuasión, la convicción del apóstol Pablo era lo que realmente él aplicaba en su vida. Y sí, porque Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, yo estoy dispuesto en ¿qué? En dar mi propia vida, por tal de que culpa mi ministerio que Dios me ha dado. Y al último, ya para terminar su vida, el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera. Solo que todos fueron probados por parte de Dios. Nosotros somos probados por Dios. Mi pregunta que yo me hago a mí mismo y que usted se debe hacer, ¿en dónde estoy aquí? ¿Tengo una fe fuerte o tengo una fe débil? Y si tengo una fe débil, entonces voy a enseñar estas características. Si tengo una fe fuerte, voy a enseñar las características que ya vimos. Pero Dios quiere que todos lleguemos a este punto, para que así podamos nosotros demostrar que obras. Porque miren a dónde va Santiago. Santiago capítulo 2, y yo sé que me estoy adelantando, pero solamente para que nosotros entiendamos. Santiago capítulo 2 y versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin ¿qué? Sin obras está muerta. Punto. Santiago termina con este concepto. Si el espíritu no está en el tabernáculo, está muerto. Así también, si acaso la fe no tiene obras, entonces quiere decir que es una fe muerta. Y la podemos colocar, ¿verdad? Entre aquí, ¿verdad? Mediocre o débil. Está muerta. Le podemos decir hombres de poca fe, mujeres de poca fe. El tiempo ya se me terminó, hermanos. Voy a dejar la segunda parte para la próxima semana. Como les digo, hay mucho aquí que sacar y me quiero ir un poco despacio para que así le podamos sacar el fruto que necesitamos que sacarle. Pero, ¿preguntas o comentarios?